Hace tiempo, por muy malas cuestiones de mi salud, tuve que estar hospitalizada en un hospital dentro de la Ciudad de México. Los motivos por los cuales tuve que quedarme internada eran porque yo tenía problemas en las vías respiratorias. Desafortunadamente, toda esta situación, con el paso del tiempo, se terminó desarrollando en un cáncer que, por desgracia, ya no tengo forma de remediar. A pesar de que todavía continúo yendo al médico y tomo mis medicamentos al pie de la letra, ya me dieron la triste noticia de que en mi situación no hay nada que pueda mejorar o que los doctores puedan hacerme para que yo me recupere. Todavía no asimilo bien esta noticia y es algo que sí me continúa causando problemas hasta hoy en día. Sin embargo, lo que te quiero compartir son dos historias que me tocaron vivir cuando estaba en ese hospital. Para empezar, tuve que quedarme internada por varias noches por el problema que tenía en mis pulmones, ya que de plano no podía respirar en lo absoluto, y de hacerlo me dolía mucho el pecho. Además, me costaba muchísimo trabajo hacerlo por mí misma. Necesitaba el apoyo de los enfermeros y de las enfermeras, así como también de las máquinas que ellos tienen para que nosotros podamos respirar bien. Trataba de hacer de que mi instancia ahí no fuese tan pesada. Hice algunos amigos y principalmente tuve buenos tratos con las enfermeras. No puedo quejarme de nada de eso. Una noche me tocó escuchar algo sumamente extraño. Verás, en este hospital muchas veces hay cuartos grandes en donde tenemos que compartir cama con otros enfermos. Y digamos que nuestro pequeño plano de privacidad son las sábanas que existen dentro de una cama y de otra, como para poder separar la situación de cada individuo que estaba ahí internado. Una noche comencé a escuchar cómo alguien empezaba a susurrar o a rezar en una voz baja. Esto de inmediato me despertó, ya que en ese momento estaba gozando de un sueño bastante tranquilo. Traté de poner más atención a lo que se escuchaba, y efectivamente había una persona que estaba hablando o rezando al mismo tiempo. No se podían distinguir al 100% todas las palabras que estaba pronunciando, pero era claro que alguien estaba hablando por el lugar, y por la voz que logré escuchar, no era la voz de ninguna persona que estuviese internada en ese cuarto, o de alguno de los enfermeros o enfermeras que estuviesen en turno. Ya tenía varios días por aquí, y mal o bien, ya me había acostumbrado a la personalidad de cada uno. Estaba segura de que las voces que estaba escuchando no eran de nadie que trabajara en este lugar. Lo dejé pasar. No podía hacer algo diferente. Además, tampoco lo veía como algo extraño o algo fuera de lo habitual. Era normal que por las noches también los enfermeros y las enfermeras se dieran una vuelta para monitorearnos y ver que nuestras situaciones estuviesen en orden. Lo dejé pasar y no le comenté a nadie. Sin embargo, al día siguiente volví a escuchar esas mismas voces. Solo que esta vez pude hacerlo con un poco más de detenimiento, pegando casi mi oreja hacia la dirección donde creía que esta persona o estas personas estaban hablando. Al ser de noche, pude escuchar con un poco más de claridad que ahora estas personas estaban diciendo: hay que rezar con una voz como si fuéramos la Virgen María. Hay que rezar con una voz como si fuéramos la Virgen María.
El hecho de escuchar esas frases repetidamente me hicieron sentir un miedo gigantesco. Me quedé congelada y sinceramente no hice nada en lo absoluto. Ni siquiera me levanté, ni siquiera me tapé con las cobijas, nada. Me quedé pasmada, escuchando con mucha atención qué era lo que estaban diciendo. Pero continuaban repitiendo lo mismo. Hay que rezar con las voces de la Virgen María. Hay que rezar con las voces de la Virgen María. La verdad, lo que estaban diciendo, para mí, y al menos a mi punto de vista, no tenía nada, pero nada de sentido. Sin embargo, no le quita que para mí fuese un acontecimiento sumamente aterrador, ya que jamás en mi vida había escuchado a una persona decir esas palabras. Y el hecho de estar internada en ese hospital y escuchar esas voces por la noche fue algo increíblemente aterrador. Por mi propia seguridad, no quise mencionar nada de esto, ni a los doctores, ni a los enfermeros, ni a las enfermeras. Creía que de decirles esto, tal vez ellos me buscarían traer a algún psiquiatra o algún psicólogo. Y la verdad, estaba segura de que lo que había escuchado había sido real. Todo el tiempo que estuve por ahí, no supe de alguna persona, ya sea hombre o mujer, que también se llegaran a quejar sobre este acontecimiento. Parece ser que lo que a mí me tocó escuchar, tanto en la primera como en la segunda noche, a esas voces, nada más lo pude contemplar yo. Pero esta experiencia me la quedaré para toda mi vida, o al menos para el tiempo que me quede. Buenas noches, comunidad. Antes que nada, esperamos que todos se encuentren muy bien y de la mejor manera posible. Permítame preguntarle, ¿usted cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Y mejor aún, ¿de qué manera se comportaría ante la historia que nos acaban de compartir? Queremos agradecer a la persona que nos hizo llegar este terrible relato, sumamente aterrador. De igual manera, a todos los invitamos a que se animen a dejar su comentario aquí abajo para poder transmitir esa opinión de lo que este relato o esta historia les hizo sentir. De igual forma, manejen mucho respeto por lo que nos acaban de compartir. Por el momento, ya no los interrumpimos más, comunidad. Y por favor, no se despegue de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. La segunda historia que te quiero compartir es una que me compartió una de mis amigas que trabaja como enfermera. Por lo que he sabido de esta compañera y de esta gran amiga de muchos años, es que ella es muy meticulosa y muy dedicada a su trabajo en general. Es de esas personas que, sin importar el turno que tenga, siempre trata de hacer las cosas o sus actividades de la mejor manera posible, ya que en múltiples ocasiones me ha platicado de cómo, dentro de un mismo turno, ella revisa muchas veces a sus pacientes, sobre todo para que ellos se encuentren de la mejor manera posible, y cómodos también, ya que muchos de ellos, por sus situaciones o dependiendo del problema que sostengan, a veces no pueden ir al baño solos. En otras ocasiones pueden necesitar un poco de agua. Y el hecho de que mi amiga les brinde esa compañía y ese cariño, al menos yo, quiero pensar que hace que sus instancias dentro del hospital sean más tranquilas, un poco más cómodas y placenteras también. El hecho de que cualquier persona te brinde un gran servicio deja mucho en qué pensar y obviamente nos hace sentir mejor. Contándote un poco sobre cómo es mi amiga, ella me contó que en una noche ella estaba cuidando a un paciente. Durante esa jornada,
lo había revisado en diferentes tiempos para verificar que todo estuviese en orden. En esos momentos, su amiga no tenía ningún problema. Estaba de lo más tranquila trabajando en el hospital. Lo extraño y aterrador para ella fue cuando fue a revisar nuevamente a ese paciente y se percató que al lado de este había una niña pequeña. Esta nena debía de tener aproximadamente entre unos 5 o 7 años. Tratando de calcular un poco la edad que tenía la niña, se le hizo extraño, porque desde hace tiempo se había dado cuenta que ese paciente estaba absolutamente solo. No había ningún hombre o alguna mujer, amigo o familiar que lo estuviese cuidando durante aquella jornada nocturna en la que ella estaba trabajando. Mi amiga se sorprendió y se quedó algo asustada por lo que estaban contemplando sus ojos. Decidió no entrar en pánico, y antes de entrar a la habitación, nada más dejó entreabierta la puerta para retirarse y no entrar a perturbar el descanso de ese paciente. Por un momento, creyó que tal vez el cansancio o algunas cosas que tuviese en su mente, como algún problema fuera del trabajo o cualquier situación de tipo personal, tal vez le había jugado una broma dentro de su cabeza, haciéndola creer que lo que ella había visto era un paciente en cama, el cual estaba siendo vigilado o custodiado por una infante tan pequeña. Mi amiga regresó al comedor y trató de darse un respiro tomándose un café y relajándose también en aquel asiento. Finalmente, el turno continuó avanzando y por obvias razones, ella tenía que verificar que ese paciente y otros más que tiene que estar a su cuidado, todos ellos estuvieran de la mejor manera posible. Pero para su sorpresa, cuando regresó a la habitación de aquel hombre, se dio cuenta que éste todavía estaba acompañado de esa niña pequeña. Mi amiga me la describió como cualquier otra niña. Es decir, ropa normal, una edad entre 5 o 7 años, nada fuera de lo habitual. Me refiero con esto a que no la describió con una piel gris o con un tono extraño, una sombra oscura. No. Nada de eso. Ella decía que esta niña se veía completamente normal y que estaba parada frente a la cama de aquel hombre que estaba durmiendo profundamente. Ahí fue cuando el miedo ya se apoderó de mi amiga, porque me cuenta que en esos instantes no pudo reaccionar. Se quedó congelada y pasmada ante lo que estaba contemplando en ese momento. El hecho de saber que ese paciente nadie lo estaba cuidando, era increíble que una niña tan chiquita estuviese a su lado, nada más observándolo, mirándolo, vigilándolo desde lejos. Todo esto que ella me contó, cuando llegó a esta parte de que nuevamente se encontró con esta niña, sí me lo dijo con mucho miedo en sus palabras. Inclusive, su voz se entrecortaba un poco, ya que el hecho de recordar esa vivencia tan aterradora que le tocó pasar durante aquella jornada nocturna es algo que mi amiga todavía no ha podido olvidar, y por obvias razones se pone un poco ansiosa y temerosa cuando me lo estaba contando. Yo le creo en lo absoluto, ya que también a mí me sucedió algo similar, como cuando escuché esas voces en mi habitación, de cuando te platiqué que estaba internada por el problema de las vías respiratorias. Es increíble cómo en los hospitales podemos llegar a contemplar diferentes sucesos de todo tipo. A pesar de que todavía tengo comunicación con esta amiga, no me ha vuelto a platicar
sobre algún otro acontecimiento que le haya tocado vivir en ese hospital o en algún otro en donde ella ha tenido que apoyar de vez en cuando. Pero sin duda, esta experiencia, al menos a mí, me parece también lo suficientemente aterradora como para poder compartírtela en tu canal. Buenas noches, comunidad. Nuevamente nos da muchísimo gusto de que sigan aquí con nosotros todavía. Es un gran placer poder traer a ustedes, semana tras semana, una gran variedad de historias que nos hacen compartir de diferentes maneras. Algunas personas lo hacen a través de su WhatsApp, otras personas las comparten por Facebook y algunos más son usuarios que nos llegamos a encontrar por nuestro camino. Permítame preguntarle, este relato que acabamos de escuchar, ¿qué le hizo sentir? ¿Cómo piensa usted que se comportaría si viviera la misma situación? ¿Y qué o cómo reaccionaría ante ese suceso? Por favor, transmita sus ideas y sus opiniones aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerlos a todos y a todas ustedes. Nuevamente esta noche, comunidad, les ha hablado Damaso y les pedimos mucho respeto por todas las historias que nos compartieron esta noche. Es un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes. Sin más por agregar o por decir, comunidad, por favor no se despeguen de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.